Decíamos en la introducción que la demanda de divorcio puede presentarse de manera unilateral y bilateral. La legitimación activa para presentar la demanda, que está regulada en el 437, en realidad dice algo sobre el perfil del divorcio, la versión del Código Civil y Comercial argentino. En general, históricamente hay una serie de pautas generales que uno puede analizar en el derecho comparado para entender el divorcio. Primero, si tiene o no tiene un tiempo de espera. Es decir, lo primero es que históricamente el divorcio se presenta como una institución que solamente tiene lugar en el caso de que se compruebe que alguno de los cónyuges infringió alguno de los deberes del matrimonio. Entonces, la primera vez, ustedes piensen que el matrimonio no nació como indisoluble. En realidad, en el derecho romano el matrimonio era disoluble. Lo que pasa es que la valoración social lo llevaba a ser perdurable. Estaba mal visto que una persona se divorciara varias veces o no tuviera una duración en su familia, aunque era una práctica común, hay que decirlo. En realidad, la indisolubilidad del matrimonio se incorpora en el Concilio de Trento en el siglo XVI, o sea, bastante tardíamente, y se mantiene en el derecho, aunque en 1804 el Código Civil francés introduce por primera vez el divorcio. Les duró poco a los franceses el divorcio porque en 1816 esa resolución se dejó de lado y entonces el matrimonio siguió siendo indisoluble. Estrictamente hablando, el divorcio, salvo los sistemas que se habían apartado de la regulación canónica y que habían regulado de una manera divergente, manteniendo el matrimonio como disoluble, esta idea de matrimonio indisoluble se mantiene en la mayoría de los derechos hasta épocas bastante tardías. Tenemos que esperar el siglo XX para que aparezca el divorcio. Y ese divorcio aparece como divorcio sanción, es decir, para castigar a la persona que infringió alguno de los deberes matrimoniales, y ese derecho lo puede ejercer solamente el cónyuge inocente. En realidad, esa idea de que el divorcio solamente aparece para aquel que infringió los deberes del matrimonio se modifica sobre todo a principios de siglo, a partir de principios del siglo XX, estableciéndose la posibilidad de un divorcio de común acuerdo. Ese divorcio de común acuerdo se generaliza recién en la década del 70-80 según la legislación de la que se trate, y nosotros incorporamos el divorcio a la legislación argentina muy tardíamente. En realidad lo hacemos en el año 1987 con la ley 23.515, aunque hay que decirlo, previamente la Argentina tuvo ley de divorcio con la ley 14.394, aunque ese divorcio fue suspendido cuando se produjo una de las tantas uno de los golpes de Estado, uno de los tantos golpes de Estado que tuvo la Argentina fue la Revolución Libertadora, 1955. Entonces, en ese estado de cosas, la Argentina tuvo una legislación de divorcio tempranamente, pero esa legislación de divorcio se suspendió y recién tuvimos una ley de divorcio en 1987, es decir, muy tardía. Fuimos uno de los últimos países del mundo en tener legislación de divorcio, y esa legislación de divorcio recién entra en vigencia ahí. En 1987 nosotros teníamos un divorcio que nosotros llamamos con menú a la carta, porque la persona que se quería divorciar podía elegir divorciarse por culpa del otro, con juicios que eran relativamente largos y en general terminaban en un divorcio por común acuerdo de las partes, es decir, si ambas partes se ponían de acuerdo en que querían disolver el matrimonio, o si habían estado previamente separados por un tiempo que la ley establecía. Esa separación previa, es decir, que las partes no convivieran por mucho tiempo, por más de 3 años o 2 años, según el tipo de separación. Para el divorcio eran los 3 años. Si las partes estaban separadas tanto tiempo o si ambas partes querían divorciarse, eso significaba que la comunidad de vida estaba rota y era de alguna manera una comprobación de que ya no había nada que defender por parte del derecho, y entonces el divorcio era posible. Los plazos de espera, que así se llamaba la duración mínima del matrimonio desde la perspectiva del que se quiere divorciar, tenés que esperar tanto para divorciarte, pero del otro lado es la duración mínima que el legislador prevé para el matrimonio, eran largos, es decir, no era posible divorciarse sin esperar ese tiempo que la ley establecía. En el nuevo divorcio que nosotros tenemos a partir del año 2015, cualquiera de las dos partes puede divorciarse sin ningún tiempo de espera mínimo. Eso es novedoso comparado con otros sistemas del mundo, porque en general cuando el divorcio es unilateral, es decir, cuando una de las dos partes no se lo espera, o si se lo espera no lo promueve,
generalmente se establece un tiempo de espera, y otra razón para establecer tiempo de espera es cuando hay hijos, es decir, una duración mínima del matrimonio es cuando hay hijos. Es para no banalizar la institución, para no tomarse a la ligera el haberse casado y que tenga algunas consecuencias una duración mínima si uno tomó esa decisión, ¿no es cierto? El legislador argentino decidió hacer a un lado eso y facilitar el divorcio y permitir que cualquiera de las partes del momento mismo en que se casan pudiera ejercer la acción de divorciarse. Sin embargo, estableció algunos requisitos que les pide a las partes que quieran iniciar la acción. Ese requisito sin el cual la acción no procede es que presenten una propuesta para regular los efectos de la ruptura. Ya sea que yo lo presente unilateralmente el divorcio o que lo presente con alguien, voy a tener que presentar una propuesta de convenio regulador. Si lo presento yo sola, la otra parte va a tener que contestar esa propuesta de convenio y entonces se le va a dar traslado y la otra parte va a contestar si está de acuerdo o no. Si la otra parte no está de acuerdo, eso no puede impedir la sentencia de divorcio. Es decir, el divorcio es como un tractor que avanza y no importa si las partes están de acuerdo o no, la sentencia va a salir. Una vez que una de las partes presentó la demanda de divorcio, esa demanda de divorcio va a salir a como de lugar. Y no hay nada que se le pueda oponer para que termine desemboque en ese resultado la acción de petición del divorcio. Por eso van a ver que hay unas discusiones procesales acerca de si hay verdadero traslado de la demanda. La mayoría de la doctrina creo que entiende que sí, que hay un traslado real de la demanda a la otra parte, aunque la otra parte no se puede oponer a la acción. Sin embargo, podría decir, no, mire, yo ya me divorcié en otro juzgado, o no, mire, yo soy la persona equivocada, o no, está tramitando una nulidad de matrimonio, ¿no? En todos esos casos es importante que haya un traslado de la demanda para que la otra parte pueda contestar y no solamente un traslado de la propuesta de convenio regulador. La propuesta de convenio regulador, que es obligatorio presentar con la demanda de divorcio, sin la cual la demanda de divorcio no prospera, la propuesta de convenio regulador tiene que tener obligatoriamente, el artículo 439 que la regula dice debe regular obligatoriamente la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, ya vamos a decir rápido lo que es, la regulación de la responsabilidad parental si hubiera hijos, es decir, cómo se organiza el plan de parentalidad, y la prestación alimentaria entre los cónyuges o respecto de los hijos. Bueno, el juez debe pedirle a las partes que a la propuesta le acompañen elementos que validen esa propuesta. ¿Por qué? Porque el juez tiene la potestad de pedirles más elementos incluso que los que las partes aportaron, porque su función es controlar que la parte débil en la negociación esté suficientemente protegida. Muy bien, hemos hablado entonces a grandes rasgos de la demanda de divorcio. Vamos a pasar mínimamente a los efectos. Respecto de los efectos de la ruptura, es muy interesante advertir que para el legislador, a pesar de que se acuerdan que no había puesto el principio general de solidaridad al principio de la regulación del matrimonio, nosotros habíamos dicho que la Revolución Francesa tenía 3 principios que eran fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, y que solamente los 2 primeros estaban contenidos como clave de bóveda de la regulación del matrimonio, pero que el tercero, aunque no estaba contenido, estaba implícito. Bueno, eso se marca clarísimamente en la regulación de los efectos del matrimonio, en donde después de la muerte del matrimonio, salvo cuando se produce por muerte, que hay un régimen de solidaridad distinto, tiene que ver con la vocación hereditaria si subsiste, hay efectos. Es decir, el hecho de que yo haya compartido mi vida con una persona me obliga más allá del matrimonio para con ella. Y esa obligación tiene que ver fundamentalmente con 3 efectos. Estos 3 efectos son la provisión de alimentos, que es de naturaleza más bien excepcional y que está regulada en el 434. Ustedes se acordarán de la clase que tuvimos de efectos personales, en donde yo les mencioné que el 434 era un artículo que estaba mal colocado, porque tenía que ver con el divorcio, pero estaba puesto con el matrimonio para juntarlo con la parte de alimentos, o sea, está mal puesto. Pero el 434 tiene que ver con la regulación de los alimentos después de la ruptura. Van a ver que es un supuesto enormemente excepcional, cualquiera de las 2 hipótesis, y con la compensación económica y con la atribución de la vivienda. Es muy interesante que cuando ustedes lean todo este material se fijen muy bien en las pautas que el legislador le indica al juez, porque eso es un diálogo entre el legislador y el juez, ¿no? Las pautas que el legislador le indica al juez, por las que el juez tiene que guiarse para hacer lugar a la compensación económica. Y van a ver que esas 3 instituciones en realidad están estrechamente ligadas y que también de alguna manera están ligadas con la dimensión patrimonial.
Me gustaría concentrarme, van a ver que los alimentos están regulados de manera muy excepcional, después los estudian y vamos a hacer en la guía de estudios, en la guía de lectura van a encontrar algunas preguntas al respecto para orientarse en el estudio. Me gustaría concentrarme en la institución novedosa, que tienen solamente muy poquitos derechos en el mundo y que ha recogido la Argentina, que es la compensación económica. La otra institución que nos queda colgada, dijimos alimentos, es la atribución de la vivienda. ¿Quién se queda con la casa? No es tampoco demasiado difícil de estudiar, así que vamos a hacerlo un poquitito a un lado y nos vamos a concentrar en lo que es la mayor novedad del derecho argentino, que es la incorporación de una figura que tienen, como dijimos, muy pocos derechos, que nació en Italia, que después de ahí se pasó a España y Francia, y que en realidad después también tomó Chile, con lo cual hay muy poquitos derechos que tienen la compensación económica. Algunos dicen que también la tiene Alemania. A mi entender, Alemania es un poquito distinto el sistema, pero bueno, es muy interesante ver cómo ha sido la evolución y los trasplantes legislativos de la compensación económica, que así se llama cuando se toma una legislación de otro país y se lleva de un país y se lleva a otro. Entonces, esta compensación económica que nosotros tenemos regulada en el Código Civil y Comercial es en principio una suma fija, pero que también se puede pagar en cuotas, o puede ser una suma periódica excepcionalmente, que se le paga a la parte que queda en una situación de desequilibrio económico, que tiene su causa adecuada en la ruptura, es decir, que se funda en la ruptura y que en realidad tiene que ver con las condiciones en las que se vivió en la vida en común y un poco la proyección a futuro que tiene la parte más débil frente a la finalización del matrimonio. Esta institución es enormemente importante y está llamada probablemente a suplir a los alimentos en el largo plazo. Hay que ver si en el régimen argentino es suficientemente idónea para cumplir esa función, ¿no? Pero lo cierto es que la compensación económica es una institución importante que tiene que ver con la solidaridad que los cónyuges tienen más allá de que se haya terminado el matrimonio. Esa compensación económica la otorga el juez o la acuerdan las partes por medio de un convenio regulador. Entonces, en el convenio regulador las partes se pueden poner de acuerdo en establecer una compensación económica que digamos que puede consistir, por ejemplo, en una cifra importante que pueda ser relevante para las partes. Pero también la compensación económica puede consistir en algo que las partes controviertan y que decida finalmente el juez. Ustedes van a ver que la compensación económica está regulada tanto para el matrimonio como para las uniones convivenciales. El matrimonio está regulado en el artículo 441. Y en el 441 están las pautas de fijación. En el 442 hay pautas que tienen que ver con la fijación, es decir, el juez podría esgrimir alguna de las causas, la pauta del 442 para referirse a la fijación, pero lo cierto es que el 442 en realidad también regula, le da indicaciones al juez acerca de cómo tiene que fijar el monto. Y van a ver que en esas indicaciones que le da el juez tiene que tener presente tanto la historia de ese matrimonio como la situación actual y la proyección a futuro de cada uno de los miembros para ver si es necesario fijar una compensación económica de uno hacia el otro. La compensación económica en general no toma en cuenta cuestiones subjetivas, es decir, es irrelevante si una de las partes fue fiel o infiel. Digo en principio porque el 442 cuando indica qué pautas el juez tiene que tener en cuenta para fijar la compensación económica, es una anunciación abierta. Y eso nos hace pensar si el juez acaso podría tomar en cuenta otros factores que tengan que ver con la equidad o con principios generales del derecho que no están específicamente enunciados por el legislador de manera taxativa. El 442 dice: el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. Y uno piensa, entre otras, ¿cuáles más puede ser? Bueno, pueden ser las que están reguladas en los tratados internacionales o las que tienen que ver con la buena fe o las que tienen que ver con otras instituciones que están reguladas en el sistema en que se regula el derecho de familia, que no es otro que el derecho civil. Bueno, muy bien, hemos hecho una presentación muy gruesa de la regulación del matrimonio y el divorcio. Hasta aquí cerramos nuestro capítulo de matrimonios y uniones convivenciales. Recuerden que en la clase de hoy básicamente lo que vimos fue la regulación del divorcio con algunas pistas del derecho comparado y de la historia, la regulación del procedimiento de divorcio en el derecho argentino,
con especial mención de la propuesta de convenio regulador y sus contenidos mínimos. Vimos después también que hay efectos que están previstos y que son derechos subjetivos para las partes y que son una expresión de la solidaridad que trasciende el matrimonio más allá de la ruptura, que son la atribución de la vivienda, los alimentos y la compensación económica. Espero que les haya sido de utilidad y ya nos vemos con Carla Modi la próxima clase para hablar de uniones convivenciales.